Buenas tardes, feliz sábado para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Vamos a pedirle por favor a la persona encargada que pueda tener para nosotros la primera oración. Nos vamos a poner de rodillas entonces para orar. Padre nuestro que está en los cielos, le damos las gracias en esta tarde de sábado, agradecidos, Padre, por todas las cosas bellas y buenas, Señor, las grandes bendiciones que ha tenido con nosotros la semana, en toda la semana. Le pedimos, Padre amado, por la sangre preciosa de su Hijo amado Jesucristo, que nos perdone de todo pecado, de toda falta que hayamos cometido, y que podamos, Señor, tener la certeza que esta oración llega hasta su trono de gracia, que su santa presencia, que su Espíritu Santo, Señor, esté aquí con cada uno de nosotros, Padre Celestial, en especial con Jacqueline, que sea su dirección, Señor, la que tengamos, que sean sus palabras, todo el mensaje, Padre amado, que usted nos quiera entregar hoy. eh, Podamos, Señor, aprovecharlo, especialmente, Señor, en nosotros, y también, Padre amado, darlo a conocer, entregarlo a los demás. Gracias le damos, Padre bondadoso, por todo, y lo hacemos en el nombre y en los méritos solamente de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Ya. Muy bien, vamos a repasar rápidamente algunos aspectos de la clase anterior para poder continuar. Estamos, ¿no es cierto?, viendo la iglesia de Tiatira, dijimos, porque la iglesia de Tiatira contiene bueno, todo, las últimas trompetas, cuarta, quinta y sexta y séptima trompeta incluso. Vimos que hay un personaje central allí que es Jezabel, ¿ya? Vimos como la iglesia de Pérgamo tiene un personaje central también que es Balaam, que es el que quiere vender, ¿no es cierto?, transigir la verdad, la integridad. Y Jezabel en este caso, ¿no es cierto?, quiere corromper la verdad para instalar un culto idolátrico en el pueblo de Israel. Y es lo que pasa cuando la iglesia se corrompe durante el periodo de los 1260 años. Y sabemos que eso va a continuar hasta el fin. Ya de ahí la importancia de esto. Abarca también el cuarto sello y la cuarta trompeta, digamos, en su periodo van paralelo un poquitito. ¿Ya? Pero como les digo, igual contiene las otras trompetas, que eso es lo interesante. Acá entonces vimos esto, vimos que los 1260 días, los 42 meses y el tiempo, tiempos y medio tiempo expresan el mismo periodo de tiempo, 1260 años proféticos que se dieron a partir del 538 hasta 1798 y que están en Apocalipsis 11.3 y Apocalipsis 12.6 como los 1260 días, están en Apocalipsis 11.2 y 13.5 como los 42 meses y están en Daniel 7.25 y Daniel 12.7 y en Apocalipsis 12.14 como tiempo, tiempos y medio tiempo. Estos periodos aparecen solamente en Daniel y Apocalipsis, no están en ningún otro lugar de la Biblia. ¿Ya? Entonces eso nos pone en conexión estos dos libros como libros que hablan del tiempo del fin. Y todo este periodo de 1260 años, ¿no es cierto?, el tiempo del fin, lo que pasa, la corrupción de la iglesia en ese tiempo, están aquí. Ahora miren, yo aquí hice otro vistazo de otro enfoque, porque el otro lo vimos ordenadamente uno por uno como estaban. Pero fíjense en algunos detalles interesantes. Aquí estoy viendo los 1260 días versus tiempo, tiempos y medio tiempo, para que vayamos uniendo los distintos eventos narrados, o sea, el mismo evento pero narrado de distintas ópticas, en Apocalipsis 12.6 y en Apocalipsis 12.14, por ejemplo, vamos a conectar los dos periodos para darnos cuenta que está hablando de lo mismo. Cuando dice aquí, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, eso está en Apocalipsis 12.6. Acá en Apocalipsis 12.14 nos vamos a dar cuenta que están los mismos elementos, un poco más adelante, pero expresados en otro tiempo. Están expresados como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué dice acá? Y se le dieron a la mujer, miren acá, y la mujer, también hay una mujer, en los dos versículos. Se le dieron a esta mujer las dos alas de la gran águila para que volase, ¿a dónde? Al desierto. Acá dice, la mujer huyó al desierto. ¿Está hablando del mismo evento? Lógicamente que sí.
Pero ahí vamos a ver qué tienen ahora, las dos cosas en común. ¿No es cierto? Están los dos presentes, la mujer y la mujer que huye al desierto, para que volase al desierto, donde es sustentada, y acá dice para que allí la sustenten. ¿Se fijan que es lo mismo? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y acá dice que la sustenten ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días. Entonces es fácil darse cuenta que los 1260 días o el tiempo y mitad de un tiempo están hablando del mismo evento. Solamente un parámetro distinto de tiempo, ¿ya? Ahora miren acá. Los 1260 días versus los 42 meses, ¿ya? En Apocalipsis 11, versículo 2 y el versículo 3 que le sigue, cambia y habla de los dos parámetros de tiempo, pero del mismo evento. Acá dice, en el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo ha sido entregado, ojo con eso, a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Miren, aquí está el primer periodo como 42 meses, que se repite acá en Apocalipsis 13, 5 y 7, en realidad, sí, ya. Pero miren, acá hay un detalle. Dice que el patio que está fuera del templo, el templo es el santuario, es naos, en otras versiones lo traduce al tiro como santuario, se refiere, ¿se acuerdan de cuando vimos Ezequiel? Y dice, ¿y habéis de comenzar por dónde? En la destrucción de las abominaciones del tiempo del fin. Habéis de comenzar desde mi santuario. Y en Testimonios para los Ministros vimos que su santuario era la iglesia remanente. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces, cuando acá dice que el patio que está fuera del templo, está hablando de las dependencias exteriores, donde, digamos, ahí podían entrar todos, pero adentro no, solamente podían entrar los judíos, verdaderos judíos. Por lo tanto, este patio que está fuera del templo, que va a ser medido, que va a ser juzgado, se dice que va a ser juzgado no en esa ocasión. El juicio se expresa como una medida, como medir algo. Medir es evaluar, es juzgar. Entonces, ese patio que está fuera ha sido entregado a los gentiles, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? Que los gentiles van a hacer una obra, pero en las cercanías del templo, digamos, pero no están considerados como parte del santuario, sino que están, digamos, están entre nosotros, pero no son de nosotros. Esa es como la interpretación. Están en el patio, no están afuera del patio, están dentro de las dependencias del templo, pero no son de los nuestros, digamos, para Dios. ¿Ya? Ahora, eso, dice, eso ha sido entregado, ¿ya? O se dejó. Y acá miren la misma expresión, en Apocalipsis 13, 5 y 7 dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Acá ha sido entregado a los gentiles y ellos hallarán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? 42 meses, está hablando de lo mismo. Ya, aquí fue entregado, aquí se le dio. ¿Y se le dio qué cosa? La autoridad para poder actuar. Y la actuación que iban a hacer, ellos era perversa. Ellos iban a atacar a los que estaban dentro del Santísimo, del santuario, por decirlo, del santuario. Ahora dice, acá decía, y daré a mis dos testigos, a continuación de lo mismo, que profeticen por 1260 días, vestidos como de silicio. El silicio era la vestimenta de luto, era un saco que se ponían y a veces echaban también cenizas encima, que utilizaban, ¿no es cierto?, como señal de duelo. Entonces, ¿por qué estos dos testigos, que son el Antiguo y Nuevo Testamento, están vestidos de luto? Porque están hollando, eso es pisoteando, la ciudad santa, ¿ya? Donde está el pueblo de Dios. Miren acá, se le dio autoridad para poder actuar 42 meses. Y ahí decía que era por 1260 días. Está hablando del mismo hecho, obviamente. Ahora dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses y hacer guerra contra los santos. Es equivalente a hollar la ciudad santa. Guerra contra los santos y vencerlos. Acá, este poder que le ha sido entregado o que se le dio ¿a quién? A la bestia, porque si ustedes ven el contexto de Apocalipsis 3, 5 y 7, pero ven un poquito antes de eso, se van a dar cuenta que está hablando de la acción de la bestia. Entonces, es la bestia la que pelea contra los santos, es la bestia que holla la ciudad santa. Los gentiles son todo el aparataje de la bestia,
¿Ya? Ahora, esto es importante porque se dio en ese periodo de tiempo, pero se va a volver a dar, pero con una segunda bestia, ¿ya? La que surge de la tierra, que va a mandar a hacer una imagen de la primera bestia. Va a recurrir al poder civil, va a instar para que el poder civil le dé la misma autoridad que le dio a ella en un tiempo, pero ahora para la segunda bestia, para que la segunda bestia haga lo mismo que hizo ella en su oportunidad, ¿sí? Ahora miren, por supuesto, vamos a dejar puesto ese por si acaso. Dime. Sí. No, que a propósito de la primera diapositiva que ¿Ya? A ver, dime cuando cuál habla es. de la mujer, la primera, la mujer, esa mujer, para poder interpretar bien este asunto, esa primera mujer es la iglesia. A ver, yo lo que entendí, ¿Ya? Sí. porque la segunda me llama la atención porque dice que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, y esa parte no la tengo clara, pero dice, donde es sustentada en para que volase al desierto. ¿Es la misma mujer o estamos hablando de dos mujeres distintas? Es la misma mujer, pero en Apocalipsis hay dos mujeres. Sí, no, Está la de Apocalipsis 12 que es pura y es buena, y la de Apocalipsis 7 que es perseguidora y que está... La segunda podía ser la perseguidora. Pero en este caso está hablando de la misma porque las dos sufren el mismo problema. Yeah. La mujer perseguidora nunca tuvo que huir de persecución. Nadie la persiguió nunca. Va a tener un castigo final, que ahí sí que va a tratar de huir, pero no va a poder. Pero hasta aquí nunca tuvo que huir. Se le dio una herida, un golpe mortal, una herida mortal, pero tampoco tuvo que huir al desierto. Ahí se quedó esperando su plazo para nuevamente actuar. Pero lo último, ¿qué significa, cómo se interpretan esas dos alas de la gran águila? Sí, se refiere, sí, hay todo un análisis ahí, pero el águila, cuando dice el Señor nos llevará como alas de águila, se refiere a Dios. La gran águila es Dios, la protección del Padre. Nos tomó y nos llevó como, sobre las alas del águila. Es la protección divina, ¿no es cierto?, que le da a sus hijos. ¿Ya? Esa es la gran águila, es Dios. Eso representa la gran águila. ¿Ya? Entonces, estamos con todas estas cosas en común del texto de Apocalipsis 11, 2 y 3, y el texto de Apocalipsis 13, 5 y 7, de lo que habla de los 1260 días. En el primer versículo habla con un periodo de tiempo, con un parámetro, 42 meses. Y después sigue hablando del mismo tema, pero expresado como 1260 días. Y ahora hablando de que debido a que estaban ayudando a la ciudad santa, los testigos, o sea, las escrituras, tenían que predicar de luto, de duelo. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidas las escrituras. No solamente la ciudad santa, sino que se estaba proscribiendo la Biblia, ¿ya? Entonces la Biblia y los santos están corriendo el mismo destino, y a los dos se los describe con distintos parámetros de tiempo. ¿Para qué? Para que podamos conectar los 42 meses con los 1260 días. Y en todos los lugares donde hable de un periodo, de un parámetro de tiempo, está hablando también del otro. Y así vamos complementando la información. Acá habla de lo mismo. Hollarán la ciudad santa o guerra contra los santos, es lo mismo. ¿Ya? Y que se le dio, o en otras palabras, no podría haberlo hecho sin que Dios hubiera determinado conveniente darle a Satanás, en el fondo, esta oportunidad de obrar y manifestarse. Y ver su gran propuesta, que era de justa, era lo mejor para los ángeles en el cielo y todo lo demás, y vino supuestamente a hacer lo mismo en la tierra, pero lo que hizo fue masacre. ¿Ya? Y mataste a tu pueblo, dice ahí la profecía acerca de Lucifer. Ahora miren, acá, conectando Apocalipsis y Daniel, tenemos estos textos. Tenemos, a continuación de lo anterior, habíamos visto, miren, en el anterior que hablaba, hollarán la ciudad santa, la guerra era contra los santos, y ahora va a hablar de los santos del Altísimo, del pueblo santo, con verde aquí, y de la mujer, y va a conectar todos esos textos. Miren, habla en Daniel 7:25 de los santos del Altísimo, igual que la que decía acá, guerra contra los santos y vencerlos, ¿ya? Apocalipsis. Pero en Daniel dice, a los santos del Altísimo quebrantará, ¿ya? Y el otro decía que los iba a vencer. Y pensará en cambiar
los tiempos y la ley, y serán entregados, otra vez como pasivos, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Miren, acá también estaba lo mismo, ha sido entregado, se le dio autoridad, pero acá era por 1260 días, por 42 meses, en cambio acá es por tiempo, tiempos y medio tiempo. Va con la misma dinámica, pero aplicado a otro parámetro de tiempo, ¿ya? Ahora, ya vimos Apocalipsis 3:7, Daniel 7:25, este texto, y en Daniel 12:7, al terminar el libro de Daniel, se vuelve lo mismo, y dice, y juró que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, porque Daniel está preguntando cuándo se van a cumplir todas esas profecías terribles que te están hablando. Y dice, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. En otras palabras, una vez que pase este periodo de tiempo, 1260 años, que están expresados como tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, que en el libro de Daniel es imposible saber qué va a durar 1260 años, ¿se fijan? Pero como está conectado con Apocalipsis, al sacar el sello que tenía el libro de Daniel, se puede entender Apocalipsis, se conectan los dos libros y se potencian las profecías. ¿Se fijan? Entonces acá dice, juró que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, estas cosas serán cumplidas. La dispersión del poder del pueblo santo fue ejercida sobre el pueblo santo 1260 años, ¿ya? Y estas cosas, porque le dice, esto es para muchos días, esto es para el tiempo del fin. Tú irás y descansarás y recibirás tu heredad al fin de los días, le dice, ¿ya? Y hay una, a ver si que lo encuentro, una cita del Espíritu de Profecía que conecta, mire, aquí está. Si alguien, a ver, no sé si alguien puede venirme a leer Daniel, por favor, acá un poquito antes, justo donde está esa parte, de cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, en Daniel 12:7, los versículos que preceden, y yo voy a leer lo que dice acá el texto que analiza Hebreo. ¿Alguien puede acercarse, por favor, y leernos Daniel, capítulo 12, cuando se le explica a él que eso tiene que ver con el tiempo del fin? ¿Ya? Ya. Puede ser el 1, porque dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, Sí. y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo Sí, ahí está hablando del tiempo de angustia. gente ¿Ya? hasta entonces, pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos Ya. los que se hallen escritos en el libro. ¿Ya? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el versículo 8, ¿qué dice? Dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Se fijan? Ahí está la preocupación. O sea, ¿en qué va a parar todo esto? Estas cosas que tú me estás explicando. Eso es lo que yo le quería decir. ¿Y qué le dice el versículo 9? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Se fijan? ¿Y cuándo empezaba el tiempo del fin? Cuando acabara la dispersión pueblo santo. ¿Qué año formalmente empieza el tiempo del fin? 1789. Empieza 1700, 89. no, 1798, muy parecido. Perdón, invertí los números. 1798. Entonces ahí dice, esta palabra está cerrada y dice ya hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin era cuando se acabara la dispersión del pueblo santo. ¿Se fijan? Y leímos una cita que hablaba de que el Señor por misericordia hizo que la persecución cesase un poquito antes de que llegara 1798. ¿Se fijan? Entonces ahí paró este periodo de tiempo en 1798 y un poquitito antes ya el Señor había parado la persecución, se inicia el tiempo del fin y entonces se desella, porque estas cosas estaban cerradas y selladas. ¿Y qué significa? Que ahora se puede conectar Daniel y Apocalipsis, porque ahora se puede entender. Y ahora estamos viendo esto gracias a eso, a que fue desellado. Y como dijimos una vez, eso no dependía de que hubiera grandes intelectuales, que se estudiara mucho la Biblia, no, era algo sobrenatural. Porque así como Dios nos da discernimiento para entender, también puede velar nuestros ojos para que no entendamos. Y aún cuando había mucha gente capaz, el Señor no les permitió entender. ¿Por qué? Porque la comprensión de la Biblia es un don de Dios. No depende del estudio, no depende de las capacidades intelectuales, depende de Dios. Y Dios deselló eso o dijo, ahora voy a abrir sus mentes para que lo entiendan.
¿Se fijan? Qué importante estar en conexión con Dios y estar en comunión con Dios. Es como cuando, ¿se acuerdan que le dijo, fue Elías, creo, con Giesi, que estaba asustado porque venían tantos enemigos en contra y ellos eran poquitos, y el Señor le dijo, o sea, Elías le dijo, Señor, abre los ojos de este para que vea, y ve una multitud de carros que habían en el cielo. Eliseo. Una multitud de carros que habían ahí, que eran del ejército del Señor. Y en realidad podría decirse, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Se fijan? Entonces, esto es la visión espiritual y es lo que nos ha permitido poder entender. Ya, entonces, cuando dice ahí que se acabó la dispersión del pueblo santo, eso tiene que ver con que Daniel, esto se va a cumplir en el tiempo del fin. Y si ustedes hubiesen visto un poquito más atrás en el capítulo, es reiterativo el ángel en decirle, a explicarle a Daniel que estas cosas son para el tiempo del fin. Miren, en el capítulo 8, versículo 26, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Para muchos días. Después, en el capítulo 10, versículo 14, yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. ¿Se fijan? Y miren, en el capítulo 12, versículo 13, terminando el libro de Daniel, versículo 13 del último capítulo del libro de Daniel dice, pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. ¿Ya? Yo antes pensaba que eso se refería a cuando Daniel se ha levantado en la resurrección y va a reposar en el cielo, pero fíjense que no se refiere a eso. Se refiere a que el trabajo de Daniel iba a estar sellado y no completado hasta que no se desellara su libro y la gente pudiera sacar provecho de eso. ¿Y por qué digo yo eso? Porque acá, hablando sobre eso, el Espíritu de Profecía, interpretando 1 de Juan 2:18, donde dice, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, en su tiempo iba a venir los 1260 días el anticristo, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Decía Juan, que pensaba que iba a venir en sus días. Y fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía al respecto. Dice, los que se confunden en su comprensión de la palabra, que no logran ver el significado del anticristo, con seguridad se pondrán del lado del anticristo. ¿Ya? El anticristo es todo lo que se pone en contra de Cristo. Pero cuando hablaba la Biblia escatológicamente del anticristo escatológico, está hablando del anticristo del tiempo del fin, el que todavía no ha venido, pero está conectado también, ¿no es cierto?, con el anticristo profético, que es el papado en los 1260 años. Y se completa su acción cuando se levanta la segunda bestia y hace lo mismo. Y entonces ahí se levanta Satanás en persona como el anticristo físico que vamos a ver, haciéndose pasar por Cristo mismo para hacer su último gran esfuerzo. Así que ese es el anticristo antitípico último que tenemos, ¿ya? Pero aquí mismo el apóstol está diciendo que hay muchos anticristos, dice. Entonces el concepto de anticristo, según 1 de Juan 2:18, tiene que ver con lo que se pone a Cristo, opone a Cristo. O sea, hay muchos anticristos, pero hay un anticristo histórico y un anticristo escatológico. Cuando la herida mortal sea sanada, se nos persiga y se levante esa segunda bestia, le haga imagen a la primera bestia para perseguirnos, y luego el mismo Satanás viene a ayudar haciéndose pasar él por Cristo y diciendo que el día de reposo fue cambiado por él, ¿ya? Para apoyar las palabras que había dicho, inspirados por él, la primera y la segunda bestia, ¿sí? Ya. Entonces, miren lo que dice acá. Comentando sobre esto, dice, los que se confunden en su comprensión de la palabra, que no logran ver el significado del anticristo, con seguridad se pondrán del lado del anticristo. No hay tiempo ahora para que nos asemejemos al mundo. O sea, parece que está hablando de dos cosas diferentes, pero no. Ponerse del lado del anticristo tiene que ver con asemejarse al mundo. ¿Cómo eso? Sí. ¿Cómo surgió el primer anticristo, el histórico ese?
cuando la iglesia comenzó a asemejarse al mundo. Y pasamos de la iglesia de Pérgamo a la iglesia de Tiatira, una iglesia ya perseguidora. Primero se alejó de Dios, después persiguió a los que estaban todavía cerca de Dios. ¿Se fijan? Así trabaja Satanás. Entonces, aquí dice que si no entendemos eso, no vamos a poner del lado anticristo. Y dice acá, no hay tiempo ahora para que nos asemejemos al mundo. Vamos a terminar igual que el primer anticristo. Daniel está en su heredad y en su lugar. Como que parece que habla de cosas inconexas, pero no. ¿Qué quiere decir? El tiempo ya del fin ya comenzó. ¿Por qué sabemos que comenzó? Porque se le sacó el sello a la comprensión del libro de Daniel para que pudiera entenderse junto con el de Apocalipsis, porque según lo que dijo el ángel, estábamos en los últimos días. ¿Se fijan? Y como estamos en los últimos días, el libro de Daniel comienza a hacer su tarea. Está en su heredad, está cosechando lo que sembró, lo que él escribió y no tuvo fruto en su tiempo, ahora está él recibiendo eso, aunque no está vivo, pero cuando resucite se va a dar cuenta del resultado de su tarea, que comenzó ahora a germinar y a empezar a dar fruto y a poder alimentarnos a nosotros. Dice, no hay tiempo ahora que nos asemejemos al mundo. Daniel está en su heredad y en su lugar. Las profecías de Daniel y Juan, o sea, del Apocalipsis, hablando de Juan el Revelador, deben ser entendidas. ¿Ya? Entonces, cuando algunos le dicen a ustedes, oye, pero ¿qué es eso de las profecías? No, yo creo que más bien deberíamos hablar de Jesús, del amor de Dios, eso es lo que va a convertir a la gente, el mensaje de justificación por la fe, no saben lo que hablan, porque el mensaje de justificación por la fe. Ustedes van a ver hoy día, la diapositiva que les traigo para que se den cuenta, cómo si hay algo que pervirtió este poder, es la clara comprensión de lo que es justificación por la fe. Sacó la fe de Cristo para poner la fe de los humanos, cambió todo, revolucionó todo. ¿Por qué? Porque se fue hacia el mundo y todo lo demás trajo sus secuelas. Ahora miren, dice, las profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas. Debemos estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis y debemos entenderlas bien para nuestra seguridad eterna. ¿Por qué? Porque ya estamos en el tiempo del fin, de acuerdo a lo que el ángel le explicó a Daniel, cuando se desellara su libro iba a ser en el tiempo del fin. Y dice, dan al mundo estas profecías, al mundo, verdades que cada uno debe entender. Y no solamente nosotros, sino al mundo. No es que las profecías son para nosotros nomás, no le podemos estar explicando eso a los del mundo. Acá dice que esto le da al mundo estas cosas que deben ser entendidas, por eso estamos regalando el libro Gran Conflicto. Algunos dicen, no, yo prefiero regalar otros libros como El Camino a Cristo, otras cosas así más suaves. ¿Qué dice acá? Hermanos, los acontecimientos son tan violentos y son tan estremecedores para la gente del mundo mismo, que el mundo ya no necesita solamente el camino a Cristo, el deseo a toda la gente, necesita saber las profecías. Necesita por qué pasa esto. Si Dios existe, ¿por qué Dios permite esto? Eso es lo que la gente se pregunta. Por eso hay gente atea incluso. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué dice acá? Dice, se interpretan mutuamente. Las profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas, se interpretan mutuamente. Dan al mundo verdades que cada uno debe entender. Estas profecías deben ser testigos en el mundo. Así como el Antiguo y Nuevo Testamento, 2 testigos daban testimonio. Ahora aquí también dice que estas profecías deben ser testigos en el mundo. ¿Se fijan cómo hay una analogía entre esos testigos y estos otros testigos? Ahora testigos de profecía. Dice, mediante su cumplimiento se explicarán a sí mismas en estos últimos días. Ah, eso es más interesante todavía. Quiere decir que cuando se empiecen a cumplir las cosas que están en Daniel y en Apocalipsis, la gente va a leer y va a entender, pero no va a poder leer directo la Biblia y entender. Ahí está la importancia de la lectura del conflicto de los siglos. Ahí está, miren, se los voy a mostrar los de ella también. Yo lo puse en el Facebook de Profecía, este cuadrito, para que ustedes vean la promesa que está dada respecto a repartir el libro del conflicto de los siglos. Como iglesia se nos dio 2 años para repartir este libro. Hemos repartido muchos libros, uno cada año. Pero fíjense en una cosa, ¿el diablo sabía esa profecía? Sí, sí la sabía. ¿Y qué decía esa profecía? Que cuando la gente vea que se están cumpliendo las cosas que el librito dice, entonces va a darse cuenta
que las otras que todavía no se han cumplido también se van a cumplir, ¿sí? Y eso va a traer fe sobre que ese libro es verdadero. Y entonces van a recurrir sin problema a Daniel y Apocalipsis. ¿Se entiende? Ahora, como el diablo sabía eso, ¿saben? Yo el otro día fui a las sociedades bíblicas a comprar la interlineal en griego, que está ahí para que la podamos ver después, acuérdenme. Y la gente está muy confundida con esto que está pasando en Israel y empiezan a ir a ver si se va a reconstruir Israel, si va a pasar todas esas cosas que van a pasar, etc. Pero eso es solamente, y yo le dije al caballero, sabía mucha historia, y qué sé yo, se notaba que había estudiado teología, el que me estaba atendiendo ahí. Pero yo le hablé algo que lo descolocó, entonces me dijo que no podía seguir hablando mucho con los clientes. Se me arrancó el caballero. Pero la gente piensa, literaliza las cosas. Yo le dije, eso es solamente una cortina de humo. El verdadero cumplimiento tiene que ver, le dije yo, con lo que pasó en la profecía de las 70 semanas. Porque ellos trasladan el anticristo como que va a surgir en Israel contra Dios y que todo eso de las 70 semanas se va a cumplir ahora, pero al final, y para eso tiene que reconstruirse Israel. Entonces tienen puesta la vista donde no es. Entonces lo que está ocurriendo ahora no lo pueden interpretar bien, pero cuando vea a la gente el cumplimiento de ese libro lo va a entender. Por eso el caballero me dijo ese día, no, me dijo, no tenemos interlineal en hebreo porque hay una crisis de papel en el mundo. Yo sabía esa crisis de papel. Cuando empezó la crisis del papel, dije yo, claro. Satanás dijo, la profecía de este libro está en que se va a tener que repartir mucho porque la gente, cuando vea las cosas que están pasando, va a recurrir al libro para encontrar una explicación. Quiere decir que la gente va a tener, dice, y otra profecía lo mismo dice, las publicaciones ya fueron repartidas. Y ahora la gente, al ver lo que está ocurriendo, va a recurrir a ellas y va a encontrar las respuestas. ¿Sí? Entonces la iglesia dijo ya, 2 años para repartir el conflicto de los siglos, dijo el diablo. No van a poder, porque yo creé una crisis del papel y no van a poder imprimir libros para repartir y la profecía no se va a cumplir. Cuando nació el Mesías, Jesús sabía por las profecías que iban a ser en Belén. ¿Y qué hizo? Dijo, no, pero yo ahí lo voy a matar antes que crezca. Voy a hacer que Herodes mate a todos los niños menores de 2 años y así él va a tener que morir. Pero ¿qué pasó? Que Dios le avisó a José para que se fueran y escaparan a Egipto. Y no lo pudo conseguir. Hermanos, yo hablé con la persona de la imprenta porque cuando llegó la primera tirada del libro Conflicto de los Siglos, todos partieron a buscar el libro. Y se acabaron. Y no había más por la crisis del papel. Y yo oraba, Señor, por favor, que tengamos papel, que repartamos, que se cumpla la profecía tuya sobre ese libro. Pero resulta que ahora poco llegó harto libro, pero el diablo, como nos conoce, sabe que nos íbamos a desanimar y nos siguió desanimando. No repartan el libro si no hay papel. Muchas iglesias se olvidaron y ya no pidieron más el libro. Y yo pidiendo más, pidiendo que pidieran más acá en la iglesia. Y me decían, no, pero es que no había libros. Llamé a la persona de la asociación, me dicen, no, tenemos como 400 libros que llegaron, pero nadie quiere el libro. ¿Se fijan? Hay una estrategia diabólica en contra de ese libro. ¿Ya? Entonces, cuidado, porque es necesario que la gente, por medio del conflicto de los siglos, pueda entender Daniel y Apocalipsis, que Daniel y Apocalipsis la gente lo estudie y lo pueda entender, y dice que por el cumplimiento de las profecías se va a entender por sí solo lo que está en Daniel y Apocalipsis. Nosotros que nos cabeceamos y que damos unas interpretaciones por aquí y por allá. Bueno, cuando llegue el momento, la gente de por sí solo lo va a entender, porque va a tener el conflicto de los siglos y va a tener Daniel Apocalipsis y va a tener la ilustración viva en lo que está pasando. ¿Se fijan? Pero el diablo siempre va a estar tratando de proponer una falsa interpretación. De ahí la importancia que nosotros estemos ahí, como elementos vivos, diciéndole a la gente, no, aquí está la interpretación correcta, mira, ves acá esto y esto, este otro. De ahí la importancia de estudiar las profecías. Cuando ustedes le digan, no, las profecías no es lo importante, hablemos de Jesús, del amor de Dios, de la justificación por la fe. Cuando nuestros programas de iglesia no tengan un sentido de urgencia del tiempo en que vivimos, cuidado. Yo veo muchos programas que más abundan en la entretención que en el estudio serio de la Biblia. Hay falta de fe del cumplimiento de la parte de Dios en esto. Nosotros no necesitamos decir
disfrazar el nombre iglesia para llamarle centro comunitario. No, la iglesia es iglesia y va a ser iglesia hasta el tiempo del fin, y la gente cuando esté desesperada no va a recurrir a un centro comunitario, va a buscar una iglesia. Y no va a buscar que la entretengan en esa iglesia, va a buscar que le expliquen por qué está pasando lo que está pasando. Y nosotros ya podemos adelantar trabajo con fe en el Señor. ¿Se fijan? Bien. Disculpen esa panorámica que le estoy dando, pero para que vean la importancia de esto. ¿Ya? Mire, Daniel y Apocalipsis están conectados en la misma profecía. Esto era, adrede Dios lo hizo así, para que en ese tiempo no se entendiera, pero se entendiera ahora. Porque este era el tiempo apropiado para entender. Acá decía, mire, en el anterior, en el Apocalipsis 13 y 7, hablaba de un poder, primero decía en el 11, que iba a hollar la ciudad. Lorena está levantando la mano hace rato. Ah, pero ¿sabes qué pasa? Que acá yo no veo las manos, tienen que hablar nomás. Los que están conectados por Zoom, yo solamente veo mi pantalla. Ahora veo que dice Daniel, porque tú hablaste, apareció tu nombre, y si no, yo no la veo porque estoy con pantalla completa. Pero interrumpe nomás Lorena, y el que quiera interrumpir, los que son antiguos ya saben la dinámica esa, porque yo no puedo saber si alguien levanta la mano, no se ve. Así que interrumpan nomás los que están por Zoom, por favor. Lorena, te escuchamos. Ya. Tengo una inquietud con respecto a que tú haces mucho hincapié que lo que se debe hacer es repartir el libro Conflicto de los Siglos para apercibir al mundo del tiempo del fin, y que ellos cuando vengan esos tiempos van a darse cuenta a través de los libros. Pero como en el tiempo de Juan el Bautista, en un libro que estaba leyendo, que tú me pasaste, decía, los judíos no esperaban al ser que vendría como el salvador del pecado, sino como un gran príncipe que se sometiera a todas las naciones bajo la supremacía de la tribu del rey Judá. En vano le había pedido Juan el Bautista, con fuerza conmovedora de los profetas antiguos, que se arrepintieran. En vano, a orillas del Jordán, había señalado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios trató de dirigir sus mentes a la profecía de Isaías acerca del Salvador sufriente, pero no quisieron oírla. Si los maestros y líderes de Israel se hubieran sometido a su gracia transformadora, Jesús los habría hecho sus embajadores entre los hombres. Yo a veces pienso que primero el huevo o la gallina, todos hacemos esa pregunta. Yo creo que la gente, y puede a veces estarse confundiendo, y podemos estar dando palos de ciego cuando quizás entregamos literatura, y la otra vez comentábamos, bueno, quizás de 100 libros a lo mejor uno lea algo así, pero tú dices, no se pierde tiempo la gracia transformadora, y que unos hablan de la gracia y la gracia, pero sin embargo, para que el corazón esté preparado para recibir otras verdades, primero tiene que entender la gracia de Cristo y tiene que entender del amor de Dios en su vida y por él. Cuando una persona entiende cuánto lo ama Dios pese a nuestra condición de pecado, ese corazón está dispuesto para recibir muchas otras cosas. Si no entendemos la salvación primero de Cristo y el amor de Cristo por nosotros y todo lo que eso implica, difícilmente vamos a tener abierto nuestro corazón para entender otras cosas. Y justamente para el tiempo del fin. A veces, yo muchas veces no he dado a cualquier persona el libro Conflicto de los Siglos, porque creo que mucho de ello se puede estar perdiendo, y es nuestro afán de que se cumplan las cosas. Hacemos quizás en forma a lo mejor un tanto exacerbada algunas cosas que tienen a lo mejor otro momento más adecuado, porque también hay otras cosas también, y no es pérdida de tiempo leer El Camino a Cristo, ni El Deseado de toda la gente, ni Patriarca del Profeta, ni el discurso maestro de Jesucristo. Todos esos libros también preparan el camino para que podamos recibir las otras cosas. Si no, no vamos a recibirlas.
Mucha gente no va a entender nada del conflicto si primero no ha entendido otras cosas más fundamentales. Muchas gracias. Mira, eso se entiende perfectamente en el contexto que todavía podemos decir que estamos, pero no en el que estamos entrando. Porque la gente, cuando no ha querido, como le pasó a Juan Bautista, él hablaba, y Juan Bautista, fíjense que a pesar de que dice que él se sintió frustrado porque le hablaba a la gente del arrepentimiento, del Mesías que les mostró, aquí está, se los mostró, y no lo pescaron, como decimos nosotros, o sea, solamente unos poquitos discípulos lo siguieron en el momento, ¿se fijan? A pesar de eso, él había hecho justamente lo que el Espíritu Santo le había dicho que hiciera. Y si no fuera por eso, lo que vino después no habría podido venir. ¿Ya? Él fue escogido para ese momento preciso, para la obra precisa que hizo efectivamente. ¿Ya? Él les habló de los que los profetas anteriores decían, como tú misma leíste, muy bueno, muy apropiado. Les habló acerca de profecía, ¿ya? Y les decía, arrepiéntanse. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo el tiempo del sellamiento y la gente ya está afligida. Nosotros no quiere decir que una cosa necesariamente descarte la otra. Si podemos hablarle de la salvación, está pasando por un problema, ya ha sido tocada por Dios y necesita directamente a Dios, podemos hablarle todo sobre Dios de la salvación, de todo lo demás. ¿Ya? Eso no quita, no excluye que nosotros vayamos a las masas solamente a dejar la información para que la tengan, porque va a haber un momento en que no se la vamos a poder entregar. Y eso es lo que nosotros no estamos entendiendo. La libertad que tenemos ahora no la vamos a tener. La gente que va a querer entender por qué está pasando lo que está pasando, que van a venir cosas terribles. Pongámosle que vengan 3 pandemias juntas, que además de eso, no sé, aquí vengan inundaciones, que se quemen no sé qué cuántas cosas, que perdamos nuestras propiedades. Cuando la gente esté viviendo eso, entonces nosotros le vamos a ir a regalar el discurso maestro de Jesucristo, hermano. Yo no digo que esos libros son buenísimos. Yo me los he devorado, esos libros. Muy buenos y muy apropiados para determinado momento personal de las personas, pero estamos hablando de un momento escatológico para la masa de la población. Ahora es la tarea de sembrar y sembrar y sembrar y sembrar para cuando tenemos que adelantarnos, porque siempre Satanás nos lleva a la delantera. Él siempre se adelanta. Él se va preparando para más adelante, para el futuro. Nosotros siempre estamos detrás cuando ya se abrieron los hoyos tapando hoyos. ¿Por qué mejor vamos previniendo que no se hagan hoyos? ¿Para qué antes que la gente entre en descreimiento y en lo demás, no vamos sembrando, vamos dando la herramienta para que cuando llegue, porque miren lo que dice la promesa, dice así el mismo cuadrito este cuadrito que les mostré. Los resultados de la circulación de este libro, El conflicto de los siglos, no han de juzgarse por lo que ahora se ve. ¿Ya? No es ahora que vamos a encontrar el resultado. Estamos sembrando por fe. Dice, leyéndolo, algunas personas serán despertadas, y no dice todas, porque nunca van a ser todas. Algunas personas serán despertadas y tendrán valor para unirse de inmediato con los que guardan los mandamientos de Dios, porque va a ser en un tiempo de crisis. Pero un número mucho mayor que lo lea no tomará su decisión hasta que vea que los precisos acontecimientos que han sido predichos están ocurriendo. El cumplimiento de algunas de las predicciones que están en el libro Este conflicto de los siglos inspirará fe de que otros también ocurrirán. O sea, otros acontecimientos se van a cumplir también. Va a decir, oh, pero yo leí eso en el librito. A ver, entonces quiere decir que el otro también va a pasar. Y cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del Señor, esa es la lluvia tardía, en la hora final, muchos seres humanos, muchos, tomarán posición del lado de los mandamientos de Dios como resultado de ¿qué? De la lectura del Camino a Cristo, del discurso maestro de Jesucristo, le decía a toda la gente, no. Muchos tomarán posición del lado de los mandamientos de Dios como resultado de este instrumento. ¿Cuál? El conflicto de los siglos que dice acá. De eso estoy hablando, de la importancia de esto. No es que ahora no es importante. Mire, cuando alguien, déjame terminar un poquito de leer. Cuando alguien se acerca al Señor y tiene su corazón abierto a las cosas de Dios, hay que mostrarle los rudimentos de la fe. El arrepentimiento de obras muertas,
ya la convicción de pecado, el bautismo, la fe de Jesús completa, las normas cristianas, que son muy importantes y que la gente generalmente está entrando así, sin eso, todo nuestro estilo de vida que Dios nos ha dado en la Escritura, todas esas cosas a la gente se le debe ir explicando punto por punto, ¿ya? Cuando ya se ha manifestado interés, o si ustedes ven a alguien que todavía no le ocurrió ni una catástrofe, no tiene interés en nada, pero tiene problemas o algo, y ustedes ven que hay un anhelo del corazón y le pueden entregar otro de esos libros y explicarse, perfecto. Pero si queremos hacer una obra, ¿cómo se llama?, efectiva, sembrar para el futuro próximo que está ya casi a las puertas, para algo que nos va a tomar, dice, vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la tierra. Quiere decir que va a ser algo imprevisto, para lo que el mundo no está preparado y que nosotros tampoco estamos preparados. Por lo tanto, tenemos que hacer previsión y provisión para ese momento. Y eso se hace con el conflicto de los siglos, ¿no? Y no tanto con los otros libros. Sí, y los otros repartimos Historia de la Redención, ¿se acuerdan? Repartimos varios de esos libros, sí. Pero eso es cuando ya hay una cierta más madurez en otras cosas primero. Yo leo nuevamente una cita y dice, todavía debía hacerse una gran obra en favor de estos discípulos antes que estuviesen preparados para la sagrada responsabilidad que les incumbiría cuando Jesús ascendiera al cielo. O sea, hay siempre una etapa en la cual Dios todavía tiene que hacer una obra de preparación a sus hijos, al cielo. Sin embargo, habían respondido al amor de Cristo y aunque eran tardos de corazón para creer, Jesús vio en ellos a quienes podían entrenar y disciplinar para su gran obra. También hay un proceso de entrenamiento y disciplina y hay una etapa que dice, y ahora que habían estado con él, o sea, qué importante es que la persona antes de cualquier cosa pueda comprender y estar con Jesús. Habían estado con él suficiente tiempo como para afirmar hasta cierto punto su fe en el carácter divino de su misión y de que el pueblo también había recibido prueba incontrovertible de su poder, quedaba preparado el camino para hacer una declaración de los principios de su reino. Quedaba preparado el camino también para anunciar otras cosas, como cuáles, como las que vienen en el tiempo del fin, la cual le ayudaría a comprender la verdadera naturaleza. O sea, quizás no estaremos nosotros tratando de adelantarnos, entre comillas, a una obra que todavía ellos no están preparados para recibirla porque hemos olvidado que hay una etapa previa en que ellos tienen que aprender y nosotros tenemos que entregar ese mensaje primero para que esa gente aprenda primero a vivir con Cristo, aprenda a aceptar a Cristo, a conocer a Cristo, de tal forma que que el Espíritu de Dios pueda en ellos obrar y puedan estar preparados para comprender las cosas que vienen. Como tú dices, no es conocimiento, no es una cuestión que yo leí y ahora viene esto y después viene lo otro. Es el Espíritu de Dios. Y si ellos no están primeramente imbuidos de una comunión con Dios y de la necesidad de estar en una comunión con Dios, difícilmente van a poder y con su Santo Espíritu comprender otras cosas. Gracias. Mira, ¿Puedo contestar eso mismo? ya, Daniel. Oye, no se ve acá la página. Ya, Bueno, cortito. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, Sí, mira, Daniel. yo veo que son asuntos complementarios. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que efectivamente lo que tú mencionas, de hecho esa cita estaba hablando de los discípulos de Cristo que necesitaban imbuirse más en el Señor para hacer la obra que les era dado, ¿ya? En este contexto de repartir el libro El conflicto de los siglos, orientado a todas las personas que pueden ser ateos, pueden ser cristianos de distintas denominaciones, pueden ser personas que no tienen ningún tipo de decisión tomada, ¿cuál es el tema? Que lo apremiante del tiempo. Nosotros siempre vamos hablando en base a lo que va a pasar. El tema que dentro de poco, eso de lo que va a pasar en el futuro ya no va a ser algo del futuro, va a ser del presente. Van a haber movimientos globalistas, en el fondo autoridades globales que van a imponer temas debido a los cambios climáticos y la imposición del domingo. Entonces, dentro de poco, lo que nosotros vemos hacia el futuro va a ser algo del momento presente.
Y muchas personas van a estar confundidas no entendiendo bien de qué se trata todo esto. Entonces, cuando lean el conflicto de los siglos, que habla desde el punto de vista histórico y va mencionando las cosas que van a suceder y que van a ver que ya están sucediendo, eso los va a invitar a despertar y preguntarse, ¿qué se puede hacer con todo esto? Si efectivamente, en el fondo, todo esto es un plan de Satanás y no un plan como para el beneficio del mundo, que es como se va a plantear, ¿no es cierto? Entonces, eso los va a llevar a ellos y a todos nosotros también a la única fuente de poder para subsistir esos momentos difíciles, que es Cristo. La justificación por la fe, el llamado a guardar los mandamientos, el poder del Espíritu Santo para poder estar de pie en esos momentos de conflicto y difíciles. La única forma es que volvamos a Cristo. Y ahí es donde va a ser muy importante todos los otros libros, como El deseo de toda la gente, no sé, Patriarcas y Profetas, para ver la fe de aquellos que tuvieron que pasar por pruebas similares, por ejemplo, en la salida de Egipto y cuántos otros conflictos, para poder afirmar nuestra fe. Entonces, el conflicto de los siglos y los mismos hechos que vayan sucediendo nos van a invitar a tener que recurrir a los pies de Cristo, porque el justo por la fe vivirá. No va a ser por poder humano, sino que vamos a tener que ir, ¿no es cierto?, hacia Cristo. De hecho, es más, la misma vida de Cristo en los últimos momentos son una pequeña profecía también. Ahí se ve el poder religioso, cómo influye en el poder político para que le dieran muerte a Cristo, y la mente de las personas va a comenzar a ampliarse para poder ver todas estas cosas y ver que no solamente es algo político, sino que se mezcla lo político y lo religioso. Entonces, van van ambos de la mano, pero sí el conflicto de los siglos es primero para llamar la atención hacia Cristo. Muchas gracias. Justamente eso es lo que yo también quería decir. Y es que la lectura de los otros libros, si es que los tenemos, porque acuérdense que había una profecía donde esos libros serían confiscados, decía la hermana White, lo vio en visión. Era una cosa como tipológica, no es exactamente igual así como se dio, sino que lo que estaba explicando es que va a haber un momento en que no se nos va a permitir usar los libros de Espíritu y Profecía. Así que olvídense el deseo de toda la gente, camino a Cristo y todo lo demás, porque no lo vamos a poder repartir. Ni lo vamos a poder a lo mejor tener, no sé, en nuestras casas, no sé. Pero sí que va a haber un momento en que van a ser prohibidos los centros white, van a ser prohibidos todas esas cosas. Así que, pero sí, lo que iba a decir era que estos acontecimientos finales descritos en este libro, que ya la gente va a tener en sus manos, y cuando haya millones de libros repartidos, no puede ningún poder humano capaz de confiscar todos esos libros, la gente va a ver lo que está pasando, va a ser llamada su atención y entonces podemos hablarle de la salvación de forma efectiva, porque ahora le hablamos de la salvación y la gente está más preocupada de otras cosas. Entonces el afán del entretenimiento se les va a acabar y van a buscar qué puedo hacer para ser salvo. Di nomás, Dani, porque tengo acá otra cita que quiero entregar, pero Más que un comentario, no sé si podrá salir de aporte, pero ya, como experiencia personal también en todo sí. este tema. Hoy día en el mundo, por así decir, hay dos grandes corrientes de información secular o científica, ¿cierto? Unos que son los que defienden el cambio climático, toda la cuestión global, apoyado por la cuestión política, ¿no es cierto? Y también incluso el papado está respaldando esto en forma abierta, digamos, con sus encíclicas, ¿no es cierto? La Fratelli Tutti, Laudato Si, y la última, Daniel Miranda me puede ayudar. Laudato Leum. Laudate Deum es la última, sí. Laudate Deum y Laudato Si son las dos encíclicas Claro. ambientalistas. Entonces, ante esa gran corriente que es la que está moviendo en este minuto el mundo occidental, y que, bueno, no me quiero expandir en el tema, hay otra corriente también secular que está discutiendo eso, con científicos, con premios Nobel, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir? Que la gente en general, algunos, claro, tienen más información de un lado de otro, pero lo que da la visión integral, ¿no es cierto?, de todo lo que está pasando, ciertamente es la Biblia. Ahora, estudiar la Biblia no es cosa de llegar y abrir la Biblia y estudiarla, pero en ese sentido, el libro del conflicto de los siglos ayuda enormemente a tener una comprensión, ¿no es cierto?,
Macro. histórica, lineal, macro, de cómo ha sido la acción de Satanás y lo que nos depara en el futuro próximo. Porque ya, o sea, no quiero ser Alarmista. alarmista, Mm. pero ya está funcionando esa Satanás Ya de se han frentón. claro. O sea, ya hay censura, así está funcionando, pero Sí. ya en forma abierta. Ya no es una cuestión de que vamos a suponer o esperemos, no, ella Claro. abiertamente está actuando, censurando, bloqueando, digo, derechamente canales de YouTube, donde incluso se están transmitiendo programas de, no solo de pastores adventistas, sino que la otra vez, como yo les comenté, hay un canal de YouTube de Concevisión, que también me da la impresión de que son adventistas los señores que participan tienen un programa los días jueves, y yo lo he estado siguiendo, y es increíble cómo esos canales son atacados, hackeados Sí, en el sí. momento. Entonces, esto no es una cuestión así que va a pasar, está sucediendo ya. Eso. Muchas gracias. Muy bien. Miren, yo quería leerles algo acá. ¿Por qué? Porque ocurre que nosotros sabemos, siempre tenemos que tener eso presente siempre, que el Señor Jesús quería venir en tiempo de nuestros pioneros, que si la obra se hubiese hecho como se quería hacer ya en 1850 por ahí, Jesús habría venido. Y lo dice claramente el Espíritu de Profecía. Entonces, esta cita que les voy a leer era para ese tiempo en que Jesús se suponía que estaba por venir. Y ese momento se repite ahora. Hemos llegado a ese mismo punto de inflexión y ahora avanza hacia adelante. A partir de ahí, por eso es importante lo que les voy a leer. Miren, aquí decía, esto se escribió en 1850, ¿ya? Dice, vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los ángeles santos y puros. Entonces, al ver, dice, lo que debemos ser para heredar la gloria y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo, para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, sabiendo que Cristo sufrió, a fin de que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Dijo el ángel, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. Y estamos llegando a ese punto de inflexión. El punto es que vivimos en otro tiempo. Ya no hay tiempo para tomarse el tiempo, valga la redundancia, para ser lentos y todo, sino ¿por qué? Porque los mismos acontecimientos están apurando a la gente. Y Ya, nosotros pero tenemos que tener trote. Pero déjenme terminar la cinta porque va más adelante. No he terminado. Dice, debéis avanzar con rapidez. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado, lo que está pasando ahora. Y lo que hemos tardado años en aprender, ellos, ¿quiénes ellos? Los que entran en la hora undécima. Ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses para la terminación de la obra. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir no, no queremos honrar la institución creada por la bestia. ¿Cuánto tiempo de preparación cuando estallen estos acontecimientos que traerán sufrimiento al mundo, que ya están por estallar? ¿Cuánto tiempo de preparación habrá hasta que se cierre la puerta de la gracia? Solo unos pocos meses. Por lo tanto, dice, debemos avanzar con rapidez. No es igual que en tiempos de Juan Bautista, no es igual que en tiempos de Jesús, a pesar de que ellos prepararon el camino para nosotros y mucho de lo que ellos vivieron ya está ilustrado y listo y materia rápidamente pasada para ilustrar ahora. Sin embargo, nosotros no es la misma realidad. ¿Ya? Yo no digo que la gente se va a convertir por el puro conflicto de los siglos y así va a entrar al cielo. No, la gente cuando se convierte quiere saber ya ahora, como dijo el centurión, varones hermanos, ¿y ahora qué hago?
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se fue una noche completa a explicar el Evangelio de Jesucristo al hogar de ellos, los preparó, los bautizó y así va a ser la cosa ahora también. Sí, Agustín, Sí, acá, una consulta, una observación, ¿ya? justamente en base a lo que tú estás hablando. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel con quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique, sin haber quien les predique? Y sigue y sigue. Entonces, yo entiendo que estamos en tiempos inminentes, finales, pero también, aún así, no podemos saltarnos algunas cosas que son fundamentales para que la gente pueda también, porque si no van a ser un poco como Judas, viene lo malo, entonces ahora volvamos. No, no. Yo creo que ellos primeros tienen que entender primero o aprender que hay un Salvador y que hay un plan para su vida. Y cuando ellos sientan y que esos tiempos vienen en términos generales y que vienen tiempos difíciles y comprendan Mateo en términos generales y todo eso, ellos, claro, ahí puedan al leer o en nuestra etapa nosotros podemos leer y vamos comprendiendo, pero si no, esto es como tirar a lo mejor semilla en un terreno pedregoso, se ahoga y no son capaces, y la semilla finalmente se pierde porque se ahogó, porque no estaba el terreno preparado para que ellos puedan entender. Entonces, no será que, no digo que esté mal, al contrario, muy bueno, pero no será también que estamos quizás saltándonos un espacio en este tiempo, aún que estemos en tiempos finales de predicar primero de la salvación en Cristo. Ya, primera cosa, ¿tú leíste completo el conflicto de los siglos? No. Ya. Lo he En el leído conflicto toda de los mi vida por parte, o sea, nunca de partes, pe ya, a pa. mira. Siempre todo. Yo creo que en el Entonces, fondo lo mira, he leído todo, pero puede ser, no podría pero decir mira, que me te lo pregunto no, por qué. Porque el plan de salvación está completo descrito en el conflicto de los siglos. sí. Está completo descrito ahí. Sí, Agustín, querías decir algo. Sí. Por favor. No, un poco, como decía Daniel también, Daniel el que está acá en la reunión, no, no, no el profeta. Claro, sí. Yo creo que primero los contextos históricos y yo creo que también uno ora, ¿no? Uno ora cuando va a entregar literatura, uno ora cuando va a dar el mensaje, uno ora para que el Señor ponga a la persona adecuada también, porque hemos visto, ¿no? Que a veces uno es piedra de tropiezo si no está preparado para dar el mensaje. Sí. Entonces uno se prepara ora y el Señor le pone en el camino. Y uno, yo creo que el Espíritu Santo también le va diciendo. Yo, por ejemplo, tenemos dos vecinas, ¿no? Que empezamos con libritos tranquilos, hemos invitado al grupo pequeño, no han venido. Tratamos, ¿no? De que conozcan el Evangelio. Y bueno, pero ya llega un punto que dice, bueno, el conflicto de los siglos, listo. Listo. Porque una es súper católica, por ejemplo, entonces a mí al principio dije, ¿será el conflicto de los siglos? Porque habla del, ¿no? Ya sabe, claro, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto, si bien ahora quizás, no sé si lo habrán leído, no han comentado nada, y una señora es avanzada en edad y es súper católica, pero yo creo que si llegado el momento, estando el libro ese en su casa, yo creo que el conflicto de los siglos, en esos casos, va a ser como algo que quite la venda, porque la gente está vendada hoy, está engañada hoy. Y a veces, lamentablemente, necesitan el cachetazo y me sacó la venda esto. ¿Qué pasó? Se me movieron, me patearon la estantería. Es que no les puede entrar ningún evangelio. Porque entonces, claro, yo creo que dependiendo de las necesidades de la persona, también en particular que uno va. Algunos tendremos tiempo de, gracias a Dios, la persona que está interesada, que se acerca, uno le puede dar la fe de Jesús, uno puede empezar a trabajarlo, pero va a estar el que necesite el cachetazo, el cimbronazo. Y en el momento del fin, como bien decías, que va a ser un poco más a futuro quizá, quedando esos libros en muchas bibliotecas, en muchas casas que quizá nunca lo habían agarrado, y no vamos allá a poder repartirlo, porque quizás ya estemos incluso vetados y no podamos hacer nada, ese libro quedó, y ese libro quizá le quita la venda. Incluso quizá haya personas incluso que no lleguen ni siquiera a contactarse con un adventista, porque ya no, pero leyendo ese libro
y con lo poco que quizá Claro. tenían de su religión, son rediles de otro redil que vienen Claro. para la verdad. Entonces yo creo que es un poco eso también, el contexto del fin y de que es un libro que te va a quitar la venda porque te da un panorama completo del plan de salvación, de Jesús también, de Sí, Cristo todo. Redentor. El Todo está ahí. conflicto Si que ahí, tiene el ahí mundo está explica, todo. incluso ahí está explicado la salvación por Completa. la fe, no por Sí, obras. justificación Porque por ahí la está fe, la historia de sí, Lutero. sí. Está Entonces, también los pasos para el bautismo, porque está implícito, porque te correcto. explica de cuál es la fe verdadera y la que no es verdadera. Está Y el que todo tenga explicado. acceso, quizá puede incluso, si en ese momento no hay acceso, quizá pueda ahondar en los otros libros. Pero por lo Claro. menos la venda ya se le quitó y empezó a Claro, buscar la verdad. tiene el salvavidas. Claro, Y a eso lo es mejor no le entregaron un yate para salir del naufragio, pero tiene un salvavidas y le alcanza con eso. ¿Te fijas? Ya, Ya ahora que sí, Dani. puedo hablar. Espera acá, un segundito, que acá me están pidiendo la palabra. Una cosita, algo muy breve, que en el fondo, y también apelando a mi propia experiencia, a lo mejor no deberíamos enredarnos tanto Ujú. en cuestiones, no sé si estoy diciendo bien o no, pero teológicas o teóricas. Yo diría que hay que confiar en el Espíritu Santo, Amén. porque, claro, porque resulta que nosotros hacemos una labor que es ponerla, Sembrar. Y como dice sembrar. la no sé Yo, qué, uno puede, para no entrar en casos muy singulares, digamos, pero uno puede traer una persona o invitar a alguien o dejar un libro. Yo dejé un libro, la otra vez se lo entregué personalmente y después lo vi en el mesón de una peluquería. Pero es el Espíritu Santo el que nos toca a nosotros. Yo de eso sí que, eso es lo que yo siento. sí, ¿Ya? exactamente. Porque si el Espíritu Santo no va a tocar a ciertas personas, quien sea, digamos, yo no estoy Ujú. prejuiciando aquí, pero Sí, él es el que tiene la llave de esto. claro. Y Dios nos Nosotros dijo solamente que somos unos obreros que vamos con un saquito entregando libritos, ¿ya? Y rapos, pero claro, habrán algunos que lo lean, otros que no, lo van a dejar botado, pasarán y muchas dice que cosas, muchos no pero le eso ya no es. Fíjate que yo estaba preocupado los otro día porque decía yo, bueno, y las personas que yo puedo traer acá, y llegarán, les gustará o no, se sentirán inspirados, pero ya, y me estaba machacando la cabeza yo con el tema y después dije, bueno, si en realidad yo ya cumplí con mi parte. Ujú. Si ellos no quieren entender o no son capaces de recibirlo, o a lo mejor todavía no es el momento para ellos, a lo mejor Claro. van a tener que estar en las últimas, ahí cuando ya estén con una pata en el precipicio, y ahí se van a decir, y ahí a lo mejor no sé, hay que Claro. confiar en el Espíritu Santo, Amén. ese es mi punto. Amén, amén. Sí, también justo eso también estamos, el Señor nos está diciendo, que yo pensaba las mismas cositas que están ustedes diciendo. Sabias Y palabras del Dani. sí, 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 eso es súper importante porque, y en el evento en los últimos días, dice que Dios actuará de tal forma que nos vamos a dar cuenta que es Él el que está dirigiendo la obra y no nosotros. Y dice que los planes humanos no darán resultados. Entonces, las estrategias que comúnmente nosotros de a poquito, este otro con esto, este otro, la me invitaron a un concierto y después aquí, eso no va a dar resultado al final, porque la crisis viene fuerte. Dios dice que hará las cosas totalmente contrarias a los métodos humanos, totalmente contrario, de tal modo que nos vamos a dar cuenta de que hay una mano detrás que está dirigiendo y que no es nuestra. Y yo les digo, yo he visto en la repartición de este libro, porque yo he procedido con fe, porque yo lo he entregado, porque Dios dijo que se va a cumplir eso y que la gente va a hacer llamada su atención a eso y punto. Y yo le reparto a todo el mundo eso. No tengo esperanza de que ahora la gente llegue a la iglesia para salvarse, porque hasta la iglesia necesita salvarse. Pero sí tengo la esperanza que Dios va a cumplir sus promesas y esa es una promesa que tiene cumplimiento. ¿Te fijas? Entonces, todo lo demás no hay para qué dejarlo de hacer. Yo puedo hablarle con mi vecina, puedo hablar del amor de Dios, todas esas cosas. Pero no hay que dejar de hacer esto otro porque esto es sembrar para el futuro de la crisis en donde nosotros a lo mejor no vamos a poder actuar como actuamos ahora. No vamos a tener permiso, ni libertad, ni nada. Van a decirnos que estamos incitando al odio con ese libro porque habla en contra de esto y el otro. Pero cuando le digan que ese libro incita al odio, con más curiosidad la gente a lo mejor lo va a ir a leer. ¿Se fijan? Entonces, por eso los planes de Dios son muy extraños. El camino a Cristo a la gente no le va a llamar la atención en un momento de crisis y no es incitar al odio, así que no va a servir mucho en ese momento. Ahora nos sirve, a nosotros, a mí me ha servido, pero tremendamente. Y cuando tengamos que explicar la verdad, nosotros que tenemos los otros libros acá dentro de nuestra cabeza,
ahí vamos a tener la oportunidad de decírselos a la gente verbalmente, mira, esto y este otro. No sé si los vamos a tener en las manos o van a estar prohibidos, pero este otro libro sí la gente lo va a tener porque tenemos que repartirlo por eso. Y por algo el diablo está atacando tanto la repartición de este libro, porque hay una profecía que tiene que cumplirse al respecto. Bien, creo que, miren, estamos en el tiempo. Las intervenciones. No, está bien, porque era importante, pero bueno, ahí es Yo cuando yo siempre- digo que las cosas no se hacen siempre como uno piensa, pero planteo muchas inquietudes, no necesariamente, a veces porque yo las tengo, las planteo como que yo las tuviera, pero las planteo pensando en solamente muchas personas. Sí, mucha gente que no piensa igual que nosotros y muchas veces hacen esas preguntas. Entonces, creo que es importante que nosotros también estemos preparados para dar respuesta en otras cosas. Si bien es cierto y creo que plenamente en el tema que el Espíritu Santo es el que tiene que guiarnos a toda verdad finalmente. Así que, bueno, disculpen haber claro. atrasado todos los... No, no te preocupes. Es bueno, ¿sabes? Porque ahora quiero sí que Bernardita algo iba a decir, que lo diga antes de que terminemos, que hable ahora o calle para siempre. Bernardita, por favor, ¿qué es lo que ibas a decir tú? Me interesa Sí, escuchar. ¿Qué quieres decir? hola a todos. Sí, es cortito lo mío. Lo que pasa que a mí nunca se me ha borrado de mi cabeza, es una cuestión personal, de una inundación que hubo en el sur hace años atrás, no hace mucho, Ya, en donde estaban incluso, no me puedo acordar del nombre del pueblito, pero yo sé que queda muy cerca de Bichuquén. que ya, Y se inundó, murió mucha gente. Y ellos lo que más reclamaban era que nadie les había avisado, que, que el gobierno sabía lo que iba a pasar, sin embargo se quedaron callados y no les avisaron. Entonces yo de repente pienso que nosotros estamos pasando por lo mismo. Nosotros sabemos que viene una inundación, sabemos que vienen cosas muy terribles y, y no avisamos lo suficiente. E incluso el Espíritu de Profecía dice que en los últimos tiempos los perdidos nos van a reclamar que por qué no les dijimos estas cosas a tiempo para ellos haber buscado a Cristo, haber buscado la salvación y haberse preparado. Es la misma cosa, o sea, yo veo que el conflicto de los siglos en este minuto es una alarma que necesita ser encendida y necesita sonar muy fuerte porque necesita llegar a mucha gente y mientras más nos demoremos, va a ser peor. Eso era. exactamente. Gracias, Bernardita. Es como la luz amarilla. Imagínense si el semáforo solamente tuviera verde y rojo. Sería terrible. De repente cambió puma a rojo. Todos pagando parte. No, cuánto accidente, ¿no? Pero el conflicto de los siglos yo diría que es como la luz amarilla y es necesario entregarlo porque un día la gente nos va a decir, pero tú nunca me dijiste nada, ¿ya? Y la gente nos va a reclamar porque pasó por una crisis horrible, no porque no le hablamos de que Jesús vino a la tierra. Eso lo he escuchado, ¿verdad? Que imperfectamente, pero algo saben. Por lo menos la fiesta de Navidad, todo el mundo la vive y saben que hubo un Salvador que nació en Belén, y eso lo saben hasta los niñitos, hasta en el colegio se lo enseñan, y tienen Biblias para ir a la Biblia y leerlo, o pueden preguntar si quieren, digamos que está al alcance de ellos. Pero saber sobre los acontecimientos finales y la explicación que hay detrás de lo que está ocurriendo, y además de eso, como les digo, si el conflicto de los siglos, por eso que es importante que lo leamos nosotros primero, bien, tiene todo el plan de salvación. Está completo, está todo lo que tiene que ver con la justificación por la fe. Está la falsa forma de querer salvarse por la justificación por obras. Está todo en qué consistió el oscurantismo que se repite hoy en el mundo. Están todos los engaños de Satanás de este tiempo. ¿Ya? Están todas las cosas malas que están pasando, no solamente siempre ponemos la mente en esas cosas, las plagas y las cosas cuando las ve, gente las ve. No, para eso ven las noticias y ya saben que algo va a pasar. Pero la explicación de por qué eso está pasando y qué está haciendo Dios detrás de todo esto para que la gente pueda echar mano de Dios y no vaya y se suicide. Todo eso está ahí. Es un libro verdaderamente que, a pesar de que describe a lo vivo las crudas cosas, verdades terribles que vamos a pasar, es lo único que puede traer esperanza, porque la verdad trae esperanza. Cuando usted a un niñito le dice, no, si no te va a doler nada, y después le ponen la inyección y el niño, ¡guau! No quiere nunca más inyección. Pierde la confianza.
En Jacqueline. este libro no es así. Le dice lo que va a pasar y así exactamente va pasando, ha ido pasando y va a seguir pasando. Y la gente va a tener confianza y va a cobrar esperanza cuando vea que lo que ya se cumplió, por algo se cumplió, entonces lo que falta también se va a cumplir. Sí, Juanita. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros como iglesia nos falta preparación y por eso mismo es que definitivamente yo creo muchos hacen esas preguntas o esos comentarios de que en realidad hay que hablar del amor, que hay que conocer a Cristo primero, pero se supone que nosotros no debemos hacer esos comentarios. Tal vez el resto de las personas puede que tal vez les falte algo así, pero nosotros no, porque nosotros hemos conocido ya el mensaje, la palabra, lo básico. Por lo menos yo creo que todos los que hemos llegado al bautismo hemos estudiado algo, lo básico, por lo menos de los libros más importantes, especialmente el conflicto de los siglos. Entonces nosotros no debemos de ser opositores a los profetas, a la profeta que tenemos, para que también este mensaje crezca y se entregue a tiempo y en el tiempo que debemos hacerlo. Y este es el tiempo para que también nosotros seamos prosperados. Por eso no prosperamos. Claro, y este es el tiempo. Es que este es el tiempo. Y este es el libro para esta dispensación que estamos pasando. Y eso lo debemos tener muy claro. Lo otro, no dejemos de hacerlo. Hablarle a la gente. Fíjense que yo le he hablado de Dios y de la salvación y de Jesús y del mal y de toda la gente solamente por entregarle el conflicto de los siglos, si no, no. Cuando le digo a la gente ese libro, ¿qué contiene y por qué es importante? Le empiezo a hablar cosas de lo que están pasando. Le digo, mira, el trasfondo de todo lo que está pasando ahora es espiritual. Fíjate que van pasando las mismas cosas en todo el mundo. Es porque hay una estrategia detrás. Sí, me dice la gente, las mismas cosas que pasan llaman su atención. Bueno, le digo, hay una guerra entre el bien y el mal. ¿Ya? Y este libro te va a explicar y te va a decir todavía lo que tiene que pasar. Entonces ahí la gente traslada lo que está delante de sus ojos a algo que está ocurriendo espiritualmente, en donde uno no puede ver. ¿Ya? Y eso he abierto muchas conversaciones acerca de Dios con eso. ¿Ya? Así que eso es muy importante. Muy bien, se nos acabó el tiempo, sí, por hoy. Así es que vamos a pedir, por favor, a la persona encargada que pueda tener por nosotros la última oración. Nos vamos a poner de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este sábado que nos has dado, gracias porque nos permitiste reunirnos aquí para poder compartir tu palabra, poder edificarnos, Señor, en el conocimiento de tu palabra y de tu mensaje. Queremos pedirte que nos ayudes a poder ser fieles instrumentos para llevar adelante tu misión, para poder dar a conocer a quienes nos rodean tu carácter y tu amor y poder llevar todas estas verdades de lo que está por ocurrir y la verdad de la salvación, Señor, a las personas que conocemos y a las que no conocemos, Señor, mediante este libro que tú has inspirado. Queremos pedirte que nos acompañen esta semana en cada decisión que debamos tomar, cada cosa que debamos hacer, que podamos estar siempre guiados por tu Espíritu Santo y en comunión contigo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén.